¿Qué sería de nuestra vida sin las series? Ya que son estas las que nos liberan de la monotonía de nuestra rutina diaria y que en cada semana nos muestran nuevos mundos, personajes e historias que nos entretienen o inclusive nos podamos sentir identificados con ellas. Y en este Geekpinion les hablaré de mis 5 series favoritas que vi durante 2017. Los invito a que en la caja de comentarios también me digan qué series, cartoons o animes fueron sus favoritos del año pasado. Sin nada más que decir, comencemos con este video. Si bien este anime tuvo una primera temporada muy corta, no les negaré que fue de lo mejor que vi en Netflix ese año. Les hablo de Castlevania, donde seguiremos a Trevor Belmont, que se encontrará en medio del conflicto entre las fuerzas de Drácula y el poblado de Valikia, y al cual se enfrentará a lo largo de esta serie. Esta toma los mejores elementos de la franquicia, combinándolos junto a una muy pulida animación y un estructurado guión que resultan en una de las mejores adaptaciones de un videojuego a un medio audiovisual que hayamos visto. Es cruda, dinámica, violenta e incluso funciona como una crítica hacia la iglesia. Sin duda estaría más arriba si no fuera porque solo vimos 4 episodios. Y por eso se queda con el 5º puesto de esta lista. Nunca he sido seguidor ferviente de los animes, pues la gran mayoría me parecen básicamente lo mismo, pero que en 2017 me encontré con uno que era justo lo que estaba esperando: Little Witch Academia. En ella seguiremos a la joven bruja Ako, que desde niña sueña con ser como la bruja Shiny Chariot. Y para conseguirlo, entra a la Academia Luna Nova, donde deberá sobrevivir a las adversidades que se le interponen, para así poder cumplir su sueño. Es un anime que, aparte de presentarte un mundo interesante, personajes simpáticos y una gran trama a seguir, nos deja con una moraleja sobre la superación personal, que la vuelve algo especial en medio de un vasto mar de series. Es muy divertida y sus elementos combinados funcionan muy bien como un todo. Por esa razón se queda con el 4º puesto. Nunca he sido un fan a morir de Viaje a las Estrellas, pero sé que no necesitas conocer un universo de pies a cabeza si te lo presentan de una manera adecuada, y ese fue el caso de Star Trek Discovery, en el cual seguiremos a Michael Burnham, una exoficial de la Federación destituida de su puesto por amotinarse contra su capitana, que tras varios años en las sombras es reclutada por el USS Discovery, donde deberá demostrar su valor para así poder obtener la redención que tanto anhela. Su principal acierto es ser una serie que cualquiera puede ver, lo cual no solo le abre las puertas a un público mucho más amplio, sino también la facilidad de reinventar y experimentar dentro de su propio universo, con su historia, seres y mitos, añadiendo buenas incorporaciones a esta larga franquicia, además de tener buenos efectos visuales que van desde los especiales hasta el vestuario y maquillaje, razones por las cuales la recomiendo ampliamente. Y le doy el 3º puesto. El 2017 nos dejó una serie basada en cómics que rompe con todas las series basadas en cómics, con el estreno de Legion. Explicarla es bastante complicado, pero en pocas palabras nos presenta a David Haller, un hombre que desde joven ha sido diagnosticado con esquizofrenia, pero que tras encontrarse con un grupo de fugitivos, empezará a comprender su verdadero potencial. Si ves el primer capítulo, probablemente no entiendas ni una mierda, pero cuando terminas la temporada, comprendes cómo esta caótica narrativa comienza a tener sentido al pasar cada capítulo. Mantiene el misterio
El suspenso, la expectativa y cada cosa que ves en pantalla está muy bien trabajada. Desde las situaciones que se nos presentan hasta los encuadres de cada toma. Un proyecto que se sale del molde en el cual tenían ya encasilladas a las adaptaciones televisivas basadas en cómics. Sin duda, una bocanada de aire fresco que no podía faltar en este listado. Tiene bien merecido su segundo puesto. Y antes de revelar el primer lugar, aquí unas menciones honoríficas que vale la pena destacar. Cuando la delgada línea entre lo cinematográfico y lo televisivo deja de ser clara, es cuando te das cuenta que algo es especial o un total desastre. Y afortunadamente es lo primero, con American Gods, la cual nos narra el comienzo de una guerra entre los viejos dioses y los nuevos en un Estados Unidos contemporáneo. Todo desde la perspectiva de un hombre que lo ha perdido todo, de nombre Shadow Moon. Para empezar, es un orgasmo para tus ojos. Carga en sus hombros con una gran producción, pues tiene valores de producción dignos de un filme de buen presupuesto. Explora una gran cantidad de religiones y deidades, dándoles un nuevo giro que encaja por completo con nuestra actualidad, adaptándolos a la forma de pensar del siglo XXI, de una manera increíble. La historia te engancha desde los primeros minutos, y el modo en la que su narrativa funciona logra explotar exitosamente su universo, personajes y posibilidades de formas poco convencionales para el espectador promedio. Un experimento que resultó ser todo un éxito, y que reinventa la manera de contar historias fantásticas en la televisión. Por tales motivos, este fue mi show favorito del año pasado y el primer lugar de este conteo. Y si aún no has visto alguna de estas series, esta es tu oportunidad para ver algunas de las mejores que has dejado pasar en los últimos meses. Stay Geek.